H50 Digital Policial te traemos las entrevistas más importantes de la actualidad. Con Pilar Ramos. Buenas tardes, estamos en H50, ya me conocéis, mi nombre es Pilar Ramos. Tenemos con nosotros esta tarde a Fernando Cocho, analista de inteligencia y experto en seguridad. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, deseando hablar contigo con todos los acontecimientos que tenemos en esta semana. Vaya un 2021 que hemos arrancado, ¿eh? Desde luego, entre una cosa y otra, entre la climatología, el asalto al Capitolio y otras cosas, pues vamos a ver lo que nos depara el 2021, porque llevamos pocos días y ya en 8 días todo lo que ha ocurrido, mira. Brindábamos en el 2020 para que el 2021 fuera más tranquilo y hemos arrancado con una turbulencia de noticias, de acontecimientos, como tú dices, o bien por la climatología o por lo del asalto al Capitolio, que estamos totalmente desbordados y estamos encantados de poder tener el lujazo de tenerte aquí con nosotros a una persona como tú para que nos hable, entre otras cosas, de este tema. Es un placer estar con vosotros para H50 y siempre que me digáis, pues aquí estaré. Muchísimas gracias, de verdad. Fernando, en los próximos días vamos a hablar porque sabemos que tenemos, que tienes una conferencia pendiente en estos próximos días, la vas a realizar. Sí. ¿Sobre qué tema o temas vas a hablar en esa conferencia? Lo que vamos a hacer es hablar sobre, situación política actual en Estados Unidos y cómo va a repercutir a nivel mundial, pues el traspaso de poderes entre Donald Trump y Biden, desde el punto de vista geopolítico y de inteligencia. Porque algunas veces la gente piensa que el hecho de que los republicanos manden o los demócratas manden de mayor o menor forma inciden en las relaciones internacionales y erróneamente piensan que los republicanos son más belicistas que los demócratas, cuando es al revés, precisamente. Paradójicamente, lo que ocurre es que los republicanos, la época de los republicanos normalmente suele ser de mirar hacia el interior, de política interior, mientras que los demócratas suelen tener una política internacional más, no diré agresiva, pero sí más intensa. Sobre eso hablaremos el próximo jueves, ¿no? a las 7 y pico de la tarde. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde podemos ir a escucharte? Pues va a ser en el Ateneo de Madrid, en la calle Prado 21, y será pues a partir de las 7 y veremos a ver qué da de sí. Ahí estaremos intentando echar un poco de luz a esta oscuridad que actualmente hay en la política internacional, porque estamos un poco despistados respecto a lo que Estados Unidos tiene como plan de estrategia internacional que afecta de manera muy directa y cada vez más, como hemos podido comprobar por los últimos acontecimientos, a Europa, a la Unión Europea, con el Brexit, con la alianza que tiene con Gran Bretaña especial, con, la influencia que quiere ahora tener en el continente africano vía Marruecos como socio prioritario, la lucha de poder con Francia. Bueno, va a ser yo creo que interesante. Muy interesante. Por lo que nos cuentas, estamos viendo que va a ser muy interesante. Y eso va a ser el día 14 de enero, en la sala nueva, se llama Estafeta, creo recordar. Sí, así es. Y te encontramos allí a las 7 de la tarde. Ahí estaré. Vale, una pregunta para la gente que nos esté escuchando. ¿Es una conferencia en la que tiene una entrada, hay que pagar o puede ir todo el mundo? No, es libre hasta cubrir el aforo, que por cuestiones de la pandemia evidentemente siempre está limitado. Creo que está limitado, me parece que son a unas 50 personas. No se va a hacer por online porque no hay tiempo para la infraestructura y demás, y además el Ateneo no le gusta hacer cosas online. Así que ahí estaremos presencialmente los que puedan asistir y estaré encantado de poder responder, si llego a esas capacidades, a lo que me pregunten. Pues deseamos toda la suerte del mundo a todas estas personas afortunadas que estén entre las primeras 50 de poder asistir a tu conferencia, porque va a ser una conferencia súper interesante. Estaremos al tanto de ello, Fernando. Pues muy bien. Pues te tenemos aquí en H50 y queremos aprovechar sobre este tema. Tenemos el lujo de tenerte en H50 y queremos hablar contigo sobre ese gran acontecimiento sobre el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Yo, Fernando, te digo, una de las características principales de un país como Estados Unidos es el nivel de seguridad y protocolo que tienen a lo largo y ancho del país. Sin embargo, decenas de seguidores de Trump han logrado entrar en el Capitolio de una manera sorprendente, fácil, durante muchísimas horas. Sí, el problema es que Estados Unidos es un país
es una república federal, es un país con muchísimas variaciones desde el punto de vista de, por ejemplo, portar armas, tener armas, exhibir armas. Hay estados en los que tú puedes tener licencia de armas, llevar las armas por la calle y en algunos incluso las puedes llevar mostrándolas. Es decir, puedes ir armado con fusil de asalto como si fueras paseando con un paraguas, y en otros estados, sin embargo, ni siquiera puedes llevarlas encima aunque tengas licencia, ¿no? Solamente es para terreno particular. Pero el caso de Estados Unidos, en el caso del Capitolio, lo que ha ocurrido ha sido una cadena de acontecimientos cuando menos sorprendente, porque sí es cierto que el Capitolio, y por supuesto la presidenta del Senado, por decirlo de alguna manera, Nancy Pelosi, pues es la tercera figura más importante en Estados Unidos, desde el punto de vista jerárquico o de poder, y sin embargo han asaltado el Capitolio, que sería equivalente a que aquí asaltaran el Congreso de los Diputados. Aunque bueno, hace poco ya vimos que casi. Se hizo una propuesta de rodea el Congreso, ¿no? Y eso ocurre en Estados Unidos también. Tú puedes manifestarte en las inmediaciones del Capitolio, no hay limitación, pero lo que no puedes es entrar. Porque estamos hablando de que es una manifestación legal. Sí, evidentemente, pero es una manifestación legal que se sabía con tiempo antes, se había movido por las redes sociales. El propio presidente, aún hasta el 20 de enero, Donald Trump, decía que algo así como vamos a dirigirnos, a apoyar a nuestros representantes republicanos en la Cámara y tal, incitando a que la gente fuera para allá, no incitando a la violencia de forma directa, pero las primeras declaraciones de Trump fue de apoyo a esa gente que iba a reivindicar el supuesto golpe de Estado que habían cometido contra él y delatarlo, ¿no? Lo que pasa es que se le fue de las manos, seguramente, a la policía del Capitolio, que depende directamente de Nancy Pelosi, no depende, por supuesto, ni de Donald Trump, ni de la Casa Blanca, sino depende de ellos directamente, pues no fue capaz de contener, no fue capaz de prevenir la avalancha de partidarios de Trump, porque han sido partidarios de Trump, aunque ha habido rumores que había militantes antifascistas infiltrados, pero no, son casi todos los que se han demostrado militantes de Trump, que han decidido entrar por la fuerza en el Congreso de Diputados, por decirlo en el Capitolio, y bueno, ha habido 5 muertos. Uno de ellos un policía que sufrió heridas al repeler físicamente a los manifestantes, y lo que sí ha ocurrido es que ha sido algo inusitado en Estados Unidos, en un recinto muy seguro, y que yo creo que el problema que ha habido ha sido que no han querido responder de manera más violenta, porque las consecuencias podrían haber sido terribles. En ambas partes había gente armada y, por tanto, si repeles una agresión armado, pues te puedes encontrar enfrente con gente armada que también dispare, y nos podemos encontrar en un baño de sangre que directa o indirectamente afectaría a la reputación de Biden, en este caso, que es el presidente que viene, y a la reputación de la propia democracia norteamericana. Por tanto, es una cosa delicada. Hubo fallo de seguridad, hubo intencionalidad y hubo premeditación. Dime, perdóname. No, te iba a decir, Fernando, yo hasta ahí, dicho vulgarmente, te lo compro. Ahora lo que yo me pregunto es, cuando esto ya estaba todo encima, compro lo que me estás comentando, la explicación que me estás dando, pero yo me pregunto, como ciudadana de a pie, ¿hay medidas de seguridad que se tienen que pasar, como son arcos de metal, inspección de credenciales, cámaras, agentes, córdones de seguridad? Además, a 2 kilómetros de Casablanca, llevan meses rodeada de barricadas. Eso no se podía haber evitado. Como tú bien has dicho antes, es que nadie se explica cómo puede ocurrir que una protesta convocada hace días y que el propio Trump había anticipado que sería algo salvaje, no se haya puesto medidas de seguridad hacia eso. Pues ese es el problema. Ha habido ahí se pedirán, supongo, responsabilidades, habrá investigación, un comité de investigación que en el caso de Estados Unidos sí funciona, y cuando llegan los resultados hay respuestas penales, no como en otros países que hay una comisión de investigación y no va a ningún lado, ¿no? Pues habrá fallos, habrá que analizar los fallos de seguridad que ha habido, que seguro ha habido. Habrá que ver quién incitó y de qué manera incitó en las redes sociales a la acción violenta, y por supuesto tienes razón. Es un recinto muy seguro, es un recinto que requiere muchos filtros de seguridad para entrar, como aquí ocurría en el Congreso de los Diputados, y que sorprendentemente, pues relativamente fácil, la avalancha de gente pudo entrar en el Congreso, sentarse en la mesa de las congresistas, en la Cámara, hacerse fotos por los pasillos. O sea,
realmente ha sido un asalto en toda regla, como dijéramos, una república bananera. Ha sido algo sorprendente que veremos qué es lo que desemboca y a quién se le piden responsabilidades. Por lo pronto, el director, el comisario principal de la policía del Capitolio, seguramente tendrá que dimitir y habrá que pedirle cuentas a los responsables de seguridad, que no se pensaban que fuera a ir a más, que unos gritos en la puerta, y se han encontrado con que han ido a más. ¿Y cómo podemos masticar, Fernando, esas imágenes tan insólitas donde se ve, donde incluso la policía del Capitolio como que hace señas de dar paz a todos los manifestantes, como que no hay ninguna traba que les pongan hacia ello? Incluso hemos visto imágenes donde se hacen selfies con ellos. Sí, porque no olvidemos que Estados Unidos en este momento está dividido, el país está dividido entre un pensamiento de que ha habido un golpe contra Trump influido por Rusia o por quien se quiera, o por el marxismo cultural, que dicen algunos, etcétera, y los que han apoyado de manera más fuerte a la parte demócrata. El país está dividido en dos, y el país, las cicatrices van a tardar mucho en curarse. ¿Por qué? Pues porque en ambas partes de toda la población hay simpatizantes de ambos lados, tanto en la policía como en otras partes. Seguramente las imágenes que hemos visto de policías haciendo selfies y dando entrada a los manifestantes lo harían, por supuesto, contraviniendo cualquier orden institucional, lo harían seguramente porque pensaban que estaban apoyando realmente una reivindicación de unas supuestas elecciones amañadas. Pero claro, pocas horas antes, el Congreso, la Cámara de Representantes, había dictaminado que no había problemas de fraude electoral, no lo tenemos que creer, que no había ningún tipo de motivación legal que Trump había propuesto para revertir las elecciones, nos lo tenemos que creer, y por tanto la gente, digamos que a las palabras de Trump contestó como la última esperanza de la toma del Capitolio por la ciudadanía. No olvidemos que en la Constitución norteamericana, en la Carta de Derechos y Libertades, habla de que todo norteamericano está obligado a defender de enemigos interiores y exteriores la propia Constitución, y que si hay un gobierno que ellos consideran que es ilegítimo, tienen la obligación moral de levantarse contra él. Entonces, cuando eso lo tienes incorporado en el ADN de tu propia idiosincrasia cultural, de tu propia identidad, pues es fácil que las acciones, las manifestaciones se tornen violentas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Se tornen muy conflictivas. Máximo en un país donde las armas, pues como hemos comprobado, pues corren bastante fácilmente de mano en mano. Entonces, yo creo que por ahí va a ir la historia. Y esto es grave, muy grave, como decías tú. No sé cómo lo vamos a digerir, no sé cómo lo va a digerir el país, pero esto me recuerda a eventos anteriores, en los años 60, con la integración o la no segregación de gente de color en escuelas, en universidades, custodiados por la Nacional. No, en los últimos 50 años no he visto nada tan grave. Parecido a esto. Podemos decir, Fernando, que hubo, decir no, que es mucho decir. ¿Podemos pensar que hubo intencionalidad o premeditación? ¿Nadie preveía que fueran capaces los trumpistas de asaltar el Parlamento? Pues no lo tengo claro. No tengo claro si hubo, por supuesto, intencionalidad, sí, y si hubo negligencia, hubo gente que miró hacia el otro lado, mitad porque no creían que fueran capaces de entrar hasta dentro, y otra mitad porque en el fondo de su corazón querrían a lo mejor que con esta iconografía norteamericana de salvar a la nación, ¿no? tan a lo Rambo, por entendernos, pues que en el fondo les hacía gracia o eran partidarios de que sí asaltaran el Capitolio y a los políticos, pues digamos, el pueblo les pusiera en su sitio, tipo toma la Bastilla, tipo Ilustración, que no olvidemos que de ahí viene todo lo que es la democracia norteamericana, de Tocqueville y la democracia en América. O sea que por ahí yo creo que van las cosas. Pero evidentemente sí ha habido premeditación, sí ha habido fallos de seguridad, ha habido intencionalidad y ha habido negligencia, que es más importante. Negligencia porque uno puede estar a favor o en contra de lo que se está diciendo, pero ha de cumplir su obligación, en este caso, de proteger el Capitolio y de evitar lo que no se puede hacer, que es invadir sin permiso, entrar sin permiso en el Capitolio, ¿no?
O sea, que estaban todos los ingredientes hechos para que esto estallara. La tormenta perfecta, la tormenta perfecta. ¿Qué quiso decir Trump con esa frase, mi viaje comienza ahora? ¿Es una amenaza? Pues no me cabe ninguna duda. Lo que pasa es que la gente también piensa que Trump representa a un partido que es el Partido Republicano, y no es así. Trump es un independiente que evidentemente está más cerca de las filas republicanas que de las filas demócratas, y que él, entre comillas, para entendernos coloquialmente, pagó su entrada al apoyo republicano, presentándose a las primarias republicanas. Ahí en Estados Unidos todo persona censada tiene que, luego votará lo que quiera, ¿no? Pero tiene que afiliarse, digamos, al Partido Demócrata o al Partido Republicano, al Partido Liberal. Tiene que demostrar que está afiliado a un partido o que es simpatizante de un partido. Luego votará a quien estime pertinente en cada momento, pero tiene que hacerlo. Y Trump, como cualquier persona norteamericana con nacionalidad norteamericana, puede presentarse, pues se presentó. Pero como es rico y tenía medios de comunicación, pues llegó ascendiendo. Y Trump se representa a sí mismo. No se representa a nadie más. Es un error pensar que Trump representa a los republicanos. Y esa frase, yo creo, en mi opinión, que lo que representa es, una apuesta de Trump en seguir dando la batalla de una manera indirecta. Lo que pasa es que si le hacen un impeachment o aplica el artículo 25 de la Carta Magna, de la segunda enmienda, probablemente sería una inhabilitación de por vida para presentarse a la reelección. Pero Trump es una persona de negocios, veremos lo que hace y veremos hasta qué punto se lleva a cabo este impeachment, que no daría tiempo porque quedan 10 días, poco más de 10 días, para que ceda el poder, ¿no? Entonces, no sé, Trump es una persona de sorpresas y nos va a dar muchas sorpresas aún todavía. ¿Podemos decir que es una persona bipolar? Yo no soy psiquiatra, pero desde luego algún tipo de patología o, si queremos llamarlo así, algún tipo de iluminación o epifanía sí que tiene, porque sus comportamientos erráticos o aparentemente erráticos han sido una constante durante los últimos años. Pero luego se ha demostrado que Trump, en el fondo, lo que es un negociador. Él, como en Estados Unidos, modelo americano agresivo, ha sido un consultor, un empresario de éxito, y el manual dice que hay que ser muy agresivo para luego rebajar la tensión y así estar desde una ética de máximos a una ética de mínimos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho Trump. Lo que pasa es que en política es diferente, con el establishment, es diferente a lo que en los negocios se hace. Entonces eso vale para los negocios, pero no vale para la política y mucho menos para una maquinaria tan engrasada y tan compleja como la maquinaria de Estados Unidos. Claro, es que es muy contradictorio que él diga esa frase, mi viaje comienza ahora, y que poquitas horas después, o hace poquitas horas, que se ha pronunciado diciendo que, bueno, que los que han cometido algún tipo de delito, que lo van a pagar, como es, abocando todo la responsabilidad sobre la gente que lo ha hecho. Claro, el problema está en que yo creo que esa retórica que tiene Trump de alabar a los movimientos sociales, no olvidemos que en Estados Unidos hay casi 300 milicias que consideran que el Estado central, el Estado federal, son enemigos suyos y no les dejan defender sus derechos fundamentales. Eso es mucha gente, de diversos signos y diversas orientaciones, ¿no? Ultraconservadores, religiosos o no, pero bueno. Pero lo que realmente llama la atención es que Trump a lo mejor no pensaba que esto fuera a ir más allá de crearle un problema a Biden y a los congresistas, intentar boicotear ese último voto de concesión a Biden para convertirse en presidente de los Estados Unidos, y que a lo mejor la presión social iba a hacer tambalear a los propios diputados que estaban en el Capitolio la votación final. Quizás es una presión psicológica. Lo que pasa es que se le ha ido de las manos. Primero decían que son gente buena, que son gente que hay que bendecir, y acto seguido, visto la brutalidad con la que se han comportado, pues dice que es repugnante, que hay que procesarles, etcétera, etcétera. Ese doble juego bipolar, como has dicho tú hace un momento, pues es muy propio de Donald Trump.
Pero, y quien lo rodea, porque tenemos que hablar de su mano derecha, Mike, creo que se llama Mike, no recuerdo el apellido. Pence, el vicepresidente. Efectivamente, el vicepresidente, que él apoyaba a Trump hasta el último momento y ahora se ha desbancado. Claro, evidentemente. Uno apoya a su líder si es que cree en su líder, y máxime siendo el vicepresidente de los Estados Unidos, pero evidentemente tiene la capacidad, el vicepresidente, de generar o invocar el artículo 25 para incapacitar al presidente de Estados Unidos. Normalmente suele hacerse por motivos de salud, no por motivos de otro tipo. Por tanto, está diciendo que si lo aplicaría, Donald Trump pues tiene algún problema mental o problema físico por el que se aplicaría el artículo 25. Si no, habría que hacerlo por el impeachment, que es mucho más largo, más delicado y que es muy complicado. Mike Pence lo que ha hecho ha sido, evidentemente, desmarcarse en estos últimos días, porque quedan 10 días, de lo que Donald Trump ha hecho. Y de hecho, muchos de los políticos conservadores republicanos se han puesto en contra de Trump y de su comportamiamente en estas últimas horas. Porque evidentemente no se puede estar a favor, más allá de lo que se llaman los ultraconservadores, incluso más a la derecha del Tea Party, eso ya es muy complicado, estén a favor de lo que ha hecho Trump. Él sigue insistiendo que ha habido un fraude, él sigue insistiendo que sus vías legales no han sido escuchadas pertinentemente. Bueno, le han dicho todos que no, todos los magistrados han rechazado sus propuestas y, por tanto, si confiamos en el sistema de justicia norteamericano, tenemos que aceptar lo que diga los jueces. Para eso está la separación de poderes, no podemos ir contra ellos, ¿no? Facebook y Twitter han cerrado las cuentas de Trump porque influenciaba a través de las redes sociales para movilizar a los manifestantes. ¿Se puede justificar la censura, que es una medida absolutamente antidemocrática, en las redes sociales? ¿Quién mueve las redes? Bueno, ahí lo de Facebook, Twitter, incluso Google, hay un pequeño problema. Y es que, evidentemente, estas mismas personas que hablan de libertad de expresión son los que han censurado al propio Trump y a sus correligionarios. Pero también no olvidemos que Trump siempre ha acusado a Facebook y a Twitter, básicamente, de ser prisioneros de la conspiración contra él y ser prisioneros de lo que él llama la izquierda radical, ¿no? De esos, ya no diríamos demócratas, sino de esos izquierdistas, marxistas izquierdistas, que lo que quieren es socavar los cimientos de libertad de Estados Unidos, de la democracia, de los valores tradicionales de Estados Unidos, etcétera, para imponer, digamos, una visión globalista en el sentido de izquierdista del término y ver hasta dónde se llega, ¿no? Por eso Donald Trump no ha sido nunca amigo de Facebook ni de Twitter, también porque ha intentado controlarlos y no ha podido. Y él siempre ha acusado que en Facebook y en Twitter el 80% de los analistas de estas empresas eran gente izquierdista, peligrosa, anti-norteamericana, antidemocrática. Y bueno, pues no sabemos allá en este mundo de las fake news quién tiene más razón, si unos u otros. Aún así, estamos hablando de que piense lo que piense, porque todo el mundo no pensamos igual, sigue siendo una medida absolutamente antidemocrática. Claro, es una medida antidemocrática, pero cuidado, está respondiendo a unos preceptos legales, o que les han admitido que sean legales, por, llamémosle, la autocensura o el control de la información que en las redes sociales se hace. Es decir, evidentemente es antidemocrática o está limitando la libertad de expresión, pero son empresas privadas que tienen sus reglamentos, sus, entre comillas, deontologías propias, y por tanto se autocensuran, entre comillas, se autoevalúan, y en virtud de esos criterios, de esos raseros, que podemos pensar que es injusto, pues censuran unas cuentas u otras, censuran unas imágenes u otras. Y, bueno, pues puede uno publicar a lo mejor informaciones muy agresivas de un signo y no ser censurado, y publicar informaciones igualmente agresivas de otro signo y ser censurado. Eso es lo que Trump siempre ha dicho, que hay doble rasero. Y el problema es que, claro, Trump, estemos o no estemos de acuerdo con alguna de sus acciones, a veces se ha pasado en las redes sociales, ha instigado a comportamientos rayando la legalidad, ¿no? O rayando la grosería, el machismo en algunos casos, y la xenofobia o el racismo, ¿no? Aunque luego se haya arrepentido y haya... Rectificado. Sí, rectificado, ya pedido perdón, pero su primer impulso
ha sido muy, muy agresivo también. Entonces, no tengo nada claro, sinceramente, si esto ha sido algo positivo o negativo. Y a tu pregunta de quién mueve las redes sociales, las mueve el dinero. Las mueve quien tenga dinero y poder para pagar a los blogueros, a los tuiteros, a los bots que van a conseguir cuentas. Quien tenga dinero controla las redes y quien tenga la información controla el poder. Así que no sé quién está detrás, tengo algunos nombres en la cabeza, pero detrás de las redes sociales siempre habrá lobbies, grupos de presión, gente importante que piensa en sus intereses y no los intereses del gran público. Ese es un tema muy largo de hablar, Fernando, ¿eh? Y muy peliagudo, porque hablaríamos de gente que tiene muchísimo poder y que, por ejemplo, aquí en España también está generando procesos de influencia, de lobby muy fuertes y muy descarados también, ¿no? ¿Nos puedes dar algún nombre? Sí, yo puedo daros algún nombre a costa de que la gente siempre piense que soy un conspiranoico, cosa que no lo soy, pero lobbies del tipo de George Soros o sus simpatizantes estarán de un lado, mientras que del lado contrario, por la misma manera, estaríamos hablando del lobby de los ultraconservadores, ultracatólicos, de gente como el Tea Party, etcétera, que estarían también abogando por esa recuperación de los valores ultra conservadores, ultra católicos o ultraprotestantes, depende de lo que hablemos, de su ideología, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una guerra soterrada y que cada uno juega sus cartas y sus bazas según puede en cada momento. No hay inocentes. ¿Crees que al final tendremos, iba a decir censura, pero más censura, porque creo que en este momento algo de censura estamos teniendo? Es mi opinión personal. Pero sí. ¿Crees que tendremos más censura? Sin duda, sin duda. El problema es que estos que llaman o que dicen que son gente que genera libertad y que genera opinión o que permite que la gente opine, son los primeros que establecen lo que es lo que Orwell llamaría el Ministerio de la Verdad, ¿no? Y que aquí también en España estamos sufriendo. Los que deciden lo que se puede o no se puede decir, más allá de lo que la legislación y la Constitución española ampara en este caso, o la norteamericana, donde no puedes hacer exhibición de ciertos símbolos, como en España, ni puedes atentar contra pensamientos o ideologías de personas, por raza, religión, sexo, y que sin embargo, pues bueno, la censura está ahora hacia el otro lado, es decir, a los que critiquen esa visión globalista, también se les considerará gente peligrosa porque son reaccionarios, digamos, ¿no? Es algo muy complejo y que nos va a traer muchísimos problemas en este 2021, que va a ser en algunas cosas mejor, pero en este tema va a ser muchísimo peor de lo que era el año pasado. Nos vamos a enfadar mucho con las redes sociales este año. Bastante. Y va a ser muy delicado porque al final no sabremos quién tiene la razón, quién está mintiendo, quién está haciendo fake news y quién no. No olvidemos que hay una regla en inteligencia que es que basta que un mensaje tenga aproximadamente un 30% de verosimilitud, no digo de verdad, sino de verosimilitud, para que ese mensaje sea suficientemente bien difundido, pues pueda calar en la población y convertirse en algo que la gente crea a pies juntillas, como cuando la gente le dices que se beba lejía para curarse el COVID, pues hay gente que se lo cree, pues igual aquí. Vamos a cambiar o vamos a seguir con el tema que estábamos, porque como nos liemos en Fernando, tenemos tantas cosas que hablar, como tú decías, que bueno, necesitamos una tarde entera. En España hemos vivido, no lo podemos callar, un intento de asalto al Parlamento de Cataluña y un asedio al Congreso de los Diputados. ¿Por qué no se previenen estos actos violentos con contundencia? Bueno, lo primero hay que rechazar tanto el intento del asalto al Parlamento de Cataluña, que es la sede de la soberanía autonómica de los catalanes y por tanto es absolutamente parte del Estado, parte integral del Estado español y por tanto debe protegerse a toda costa, al igual que esa famosa acción de rodea el Congreso. Evidentemente aquí hubo un dispositivo policial que impidía acercarse al Congreso de Diputados a cierta distancia, pero recordemos que veo políticos que ahora están en ejercicio que instaron a que la población fuera a rodear el Congreso como medida de presión. ¿Qué ocurriría si se previnieran estos actos violentos con contundencia, si se respondiera con contundencia? Pues es que es lo que se busca. Cuando uno hace una acción de este tipo, en los manuales de insurgencia y de guerrilla urbana figura así, lo que se hace es provocar
a la policía, provocar a las fuerzas de orden público, para que estas fuerzas de orden público, al reprimir la acción, reprimir esa manifestación o ese acto, pues provoquen muertos, provoquen heridos, provoquen incidentes que permitan convertir a esa gente en mártires. Está todo perfectamente diseñado. Entonces, ¿qué sería mejor? Reprimirlo con contundencia, pero ¿quién apoyaría la contundencia? ¿Qué es la contundencia? Cuando uno reprime una manifestación, se sabe cómo se empieza, pero no cómo se acaba. No olvidemos que muchos manifestantes son gente bien intencionada, por supuesto, pero también hay gente que son profesionales en la subversión, de un lado y de otro, de un bando y de otro. Y estos profesionales de la subversión lo que hacen es provocar a la policía, a la fuerza de orden público, para generar que alguien pierda los estribos y haya una acción que luego pueda justificar que la policía es represora, etcétera. Por tanto, muchas veces la policía tiene órdenes o instrucciones de intentar aplacar, aun aguantando cosas que no se deben aguantar, aplacarse para evitar males mayores. Pongo un ejemplo. Si una persona se enfrenta con un policía cuando le pone una multa y el policía reacciona como autoridad que es con fuerza, esa fuerza debe ser proporcional y medida. Pero si alguien está grabando esa acción y no ve que el individuo ha estado insultando al policía durante 20 minutos y el policía ya se ha hartado, como ser humano que es, y le ha esposado, pues a lo mejor dice, mira, la policía por una multa de tráfico esposa, policía fascista, policía represora. Entonces, las imágenes, las acciones, depende de cómo las cuentes, pues pueden significar una cosa u otra. Por tanto, reprimir una manifestación, reprimir una acción de este tipo, hay que tener muchísimo cuidado, aunque la ley te ampare, para evitar problemas. Por eso, ahora las manifestaciones, si nos fijamos bien, siempre hay una persona que está protegida por un núcleo de 5 o 6 agentes muy bien custodiados, que lo que hace es grabar desde el lado de la policía las acciones que se están ejecutando por los manifestantes, para así, en caso de que hubiera algún problema, poder presentar a su señoría, a los jueces, los actos como fueron, ¿no? Porque si no, la policía siempre incurriría en ser la víctima de estas acciones. Es muy difícil, de verdad, es muy difícil. Hay manuales, yo he leído muchos manuales sobre procesos de aplacamiento y de evitar la subversión o la incitación a la violencia, pero es muy complicado porque hay que conjugar tipo de protesta, hay que conjugar si hay o no hay gente infiltrada de grupos violentos pagados, hay que ver qué apoyo social tiene esa manifestación, hay que ver en qué momento se da, hay que ver muchos factores que no siempre se pueden analizar de manera rápida o fría, ¿no? Entonces, a veces se opta por no usar la fuerza para evitar consecuencias mayores. Y esto es lo que ha pasado en el Capitolio también, que se ha optado por no usar la fuerza porque si no, imagínate lo que puede haber ocurrido con gente armada en ambos bandos. Pues algo muy fuerte, ¿no? ¿Y a quién interesan estos conflictos? Bueno, interesan a mucha gente, a mucha más gente de la que nos creemos. Interesa pues a los que quieren generar disenso, a los que quieren generar presión social y a los que quieren justificar sus acciones, sean, insisto, de un bando o de otro, ¿no? La guerra, y sí digo bien, la guerra mediática, el conflicto de este tipo, busca siempre una narrativa que permita justificar sus actos. Para poder justificar esos actos necesitan hechos, fenómenos, sucesos, víctimas, de uno u otro tipo, que luego, con una buena campaña de publicidad, se pueden engrosar o se pueden aumentar, ¿no? De un porrazo a una baja médica de 3 meses o una lumbalgia, con una fisura en la vértebra, es un ejemplo, por favor. De una contención de una persona que se niega a ser detenida, pues el policía o los fuerzas de orden público tiran de él y le provocan un esguince de muñeca. Ya es una represión violenta que le impide su labor profesional. Por tanto, ¿a quién le interesa? Pues a los que realmente generan, digamos, el conflicto. retóricas, narrativas,
justificativas de esas acciones. Insisto, de un bando y de otro. Aquí no hay santos, créeme, no hay gente bien intencionada, y hoy por hoy ya no se puede decir que haya un bando de buenos y un bando de malos. Qué increíble. Escucharte es increíble, Fernando. Muchas gracias. Lo que pasa que a mí, yo llego a la conclusión que, aunque estoy de acuerdo contigo que tanto en un bando como en otro hay buenos y malos, yo siempre lo he dicho, que no todo, no todo lo que reluce, tenemos a nuestras fuerzas de seguridad, las tenemos atadas de pies y manos. Aquí en España sí. Aquí en España sí. Al igual que en Estados Unidos, en algunos estados, y lo hemos comprobado, hay comportamientos absolutamente deleznables y criticables. En España las fuerzas de orden público, las fuerzas y cuerpos del Estado están muy, muy mal protegidas. Pero me atrevería a decir más. Proporcionalmente, para entendernos, y poner dos ejemplos, y por favor quiero que se entienda que son meros ejemplos. La Ertzaintza era la policía nacional de los vascos y el futuro embrión de la independencia del ejército vasco, hasta que la propia Ertzaintza sufrió en sus carnes los atentados, y sufrió en sus carnes las cócteles Molotov, y entonces se convirtieron en esbirros del poder, porque las fuerzas de orden público se comportaron como se comportaron. La Guardia Urbana o la Policía Autonómica, los Mossos de Escuadra, eran adalides de la libertad, hasta que, en virtud del ordenamiento jurídico, impiden ciertas acciones, entonces se convierten en fuerzas represoras fascistas. Pero en este caso, policías autonómicas en España, es un caso de transferencia muy fácil de entender. Pero en el caso de la Policía Nacional o la Guardia Civil, lleva muchísimos años sufriendo acosos y problemas en muchas partes del territorio nacional, en el que se les ha sometido a una presión psicológica y física difícil de soportar. Y que luego somos muy aptos para pedir derechos, pero no para cumplir con nuestras obligaciones. Efectivamente. Yo estoy a favor absolutamente de que se controle rigurosa y legalmente cualquier acción policial, como debe ser, y al que se excedan sus competencias, para eso está el procedimiento. Pero también es cierto que a veces la policía y la Guardia Civil, fundamentalmente, sufren acciones, comportamientos que yo, que he hablado con policías de otros países, no serían en ningún caso respetadas ni contempladas en países nada sospechoso de no ser democráticos, como Holanda, Dinamarca, Alemania, en Francia lo estamos viendo continuamente, Gran Bretaña ya sería otro orden, o sea, imposible. Y sin embargo nosotros lo sufrimos, y parece que es habitual, que va como en el sueldo, ¿no? Entonces, y además es que en ese tipo de países lo ven hasta bien, porque se pone de ejemplo, ¿eh? O sea, muchas veces cuando aquí pasa algo con nuestra fuerza de seguridad, incluso el ciudadano suele decir, esto le tendría que pasar en Francia, porque saben que no se andan con tonterías, y que si la autoridad dice hasta aquí y te ha hecho una acción, como sea, para ellos está incluso justificada. Hay un concepto en alemán, hay un concepto que se llama el über die Linie, ¿eh? Sobre la línea. Entonces, tú tienes una línea perfectamente marcada desde el punto de vista jurídico y legal, en el que tú tienes tus derechos y obligaciones, pero tus derechos hasta esa línea. Si tú estás hasta esa línea, estás über die Linie, sobre la línea de la legalidad, no hay ningún problema, puedes hacer lo que te dé absolutamente la gana. Eso sí, en el momento que te transfieras al translineal, te pases un pelín, la represión policial es tremenda. El caso de, por ejemplo, Holanda o Dinamarca, donde yo he estado, la policía no se anda con tonterías. Lo vemos diariamente. En absoluto. Y hay cosas que aquí se permiten, que allí, te digo, que la sociedad no las permitiría, mucho menos la policía. Pero claro, siempre vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Tenemos una de las mejores policías preparadas del mundo, y se ha demostrado en sus acciones, y sin embargo tenemos una falta de motivación social de apoyo a las fuerzas de orden público también muy, muy delicada, ¿no? Durante mucho tiempo, por motivos algunas veces justificados, otras veces espúreos, nos olvidamos de que estamos en un país democrático y que la policía, como las fuerzas de orden público, son 100% democráticas y que sirven al Estado y a la ciudadanía, y que están para nosotros. Entonces, cuando una persona ve a un policía, no tiene que ver a un represor, tiene que ver a una persona que está para servirle y para ayudarle. Y eso lo tienen muy claro en otros países y no lo tenemos claro aquí. Y eso es un problema.
Pues ojalá a la generación que hay ahora o a la que está por venir se le inculquen esos valores y se les dé esa educación, porque realmente son los que nos van a salvar de muchas situaciones por las que pasa el país. Lo veo difícil, me encantaría, yo lo firmo donde tú dices, te lo compro, como dices tú, lo veo difícil por el modelo educativo, por el modelo político, por el modelo social, por el caldo de cultivo que hay en la estructura social, lo veo difícil, sinceramente. Intentaremos que sea así. Intentaremos que cambie, que la gente apoye, pero lo veo difícil, Bueno, haremos muchísimos programas, Fernando, hablando de esto y de muchas cosas más para intentar por lo menos, yo no digo cambiar, pero por lo menos hacer ver a la gente quién es la policía realmente, quién está detrás de ese uniforme y para qué están y por qué lo hacen. Y a nosotros nos encantaría que eso pues cambiara un poquito. Yo estoy dispuesto siempre que queráis, donde queráis y cuando queráis, a vuestra entera disposición para hacer esa cultura de defensa y seguridad que es tan importante, sí, que tendría que darse ya en las escuelas, sí, tendría que darse en todas partes y que no se da con suficiente eficacia o eficiencia. Y contad conmigo por lo que necesitéis siempre, que ahí estaré. Muchísimas gracias. Fernando, ¿el ataque al Congreso puede generar un cisma en el Partido Republicano? Sin duda lo ha generado. ¿Sí? Hay algunos seguidores de Trump que siguen siendo fieles seguidores de Trump, pero cada vez menos. Y dentro de las propias filas republicanas hay ultraconservadores que apoyaron a Trump, del Tea Party, por ejemplo, que, si bien no están de acuerdo con la retórica de Trump, sí están de acuerdo con tener un ariete, una punta de lanza, que remueva las conciencias para intentar revertir o intentar cambiar, digamos, lo que ellos consideran que es una orientación peligrosa hacia un sesgo izquierdista. ¿Provocará un cisma? Sin duda. Pero no olvidemos que en Estados Unidos, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, hay diversas facciones, diversos intereses muy amplios, de espectro muy amplio. Por eso hay dos grandes partidos hegemónicos, ¿no? Y solo hay un partido pequeñito que es el Partido Liberal, ahí con Sanders, ahí que nunca consigue muchos votos y demás, ¿no? Entonces hay una capacidad de integración de cualquier orientación política republicana y demócrata desde la izquierda más izquierdosa a la derecha más derechosa. Entonces hay capacidad para integrarse. Pero cismas los hay en todos los partidos grandes, intereses propios, partidistas y personalistas de conseguir su cuota de poder en su estado. Yo no sé lo que tiene el poder, que todo el mundo que sienta, vamos a hablar en un lenguaje llano, sí, el culo en el sillón, nadie quiere soltarlo. Hay dos cosas. Una, que el poder, y se ve por las fotos, el poder desgasta y destroza la voluntad y la imagen, la salud de las personas, y a la prueba me remito, la mitad acaban enfermos, sí, trastornados o Dios sabe cómo, y al mismo tiempo tiene una erótica del poder, una capacidad de adrenalina y de inyectar a la gente una necesidad de tener más poder. Ahí los romanos eran muy listos, y cuando entraba victorioso el César, el general, el emperador, lo que fuera, tenían un esclavito que le decía, un esclavo al lado, decía: recuerda que eres humano, no te creas un dios. La vocecita pues esa. Claro, aquí lo mismo. Entonces, pero no solo los políticos, sino la camarilla, la guardia pretoriana, que vive a costa del poder político y que le dice al líder lo que quiere escuchar, y le dice al presidente, al gobernador, o a lo que toque en cada caso, al alcalde, lo que quiere escuchar, para asegurar sus propios garbanzos, claro, porque a nadie le gusta que le digan la contraria, a ningún político le gusta que le digan la contraria. Entonces se rodea de gente que le es fiel y que le dice lo que quiere escuchar, lo que le dice, lo que tiene que tener para conseguir los siguientes 4 años. Y eso es un peligro muy grave en la política. ¿Tenemos políticos válidos? A nivel mundial, me refiero, no solamente en España, a nivel mundial. ¿Hay políticos válidos? Sí, pero lamentablemente en España no. En España no. Y así de radical te lo digo. No hay gente, voy a poner ejemplos de diversa orientación política para que la gente no me diga nada, ¿no? No tenemos gente, pues, ni como, con todos sus defectos, ni como Fraga Ibarne, ni como el reciente fallecido Julián Guita, ni tenemos gente de la talla moral de Suárez o de Calvo Sotelo, ni tenemos
gente de la talla moral de otros diputados de cualquier orientación política, no. En estos momentos no tenemos más que ni siquiera tecnócratas, tenemos interesados en política que han logrado llegar al poder, Dios sabe cómo, obedeciendo a qué instrucciones de qué lobbies, y que no son políticos. No bueno, estamos viendo cómo, y que creo que es lo peor, Fernando. Sí. Creo que el ver el cómo es lo peor que nos está pasando. Sí, pero es que esto lleva siendo así 20 y tantos años, y con la connivencia de los grandes partidos y con los nuevos partidos, que tampoco son exentos de procesos de corrupción, los nuevos, pues vemos que no ha cambiado. Mientras el sistema funcionaba, mientras había dinero, y estábamos en la ola, pues nadie le importaba lo que ocurría con las connivencias políticas y los pagos en sobres B o prebendas políticas de ambos signos, PP, PSOE, Convergencia, PNV, todos, todos. Y sin embargo, ahora de pronto todos nos rasgamos las vestiduras cuando todos sabíamos lo que ocurría, y al que se atrevía a levantar la mano o la voz, pues no salía en la foto, como dijo una vez un político, y era defenestrado públicamente. Y ahora, sin embargo, todos somos grandes santos que buscamos a los políticos y queremos que sean honestos. Yo creo que somos un poco hipócritas y nos va a tocar hacer la regeneración política desde abajo, cambiando el sistema electoral, por supuesto, pero también cambiando el sistema de acceso a la carrera o a la función pública, o también cambiando otras cosas que no se están cambiando, con la ley de financiación de partidos, como la ley de asignación de puestos, de cargos de confianza. Hay muchas cosas que reformar en esta nuestra querida España democrática. ¿Cuántas cosas por hablar, Fernando, contigo, por favor? Las que queráis. ¿Cuántas cosas? Queráis. Una última pregunta. ¿Queda en entredicho la imagen de Estados Unidos? ¿Crees que está entre las cuerdas su democracia? Si no está entre las cuerdas, por supuesto queda en entredicho su imagen. Hasta ha quedado muy tocada. Le va a tocar restaurar muchas cosas a Biden ahora. Si no está derrotada o en las cuerdas, le han dado un buen golpe. Lo que pasa es que tumbar a Estados Unidos no es tan fácil, ¿no? Pero sí ha sufrido un gran golpe, se ha focalizado en esa gran democracia que era Estados Unidos, que tiene grandes problemas, grandes defectos, y sí, ha quedado tocada. Vamos a ver si ha sido un esguince, una rotura, o hay que pasar por quirófano. ¿Por qué China y Rusia se rasgan las vestiduras? Es decir, veamos en un titular, o por lo menos yo lo veía, China estaba celebrando el ataque al Capitolio, por un lado, y Rusia lo estaba celebrando por otro. ¿Por qué? Claro, porque evidentemente no es un problema de que le interese realmente que Estados Unidos quiebre. Es un problema de que mientras están preocupados Estados Unidos en arreglar sus problemas internos, le dan cancha libre a sus contrarios, Rusia, China, Irán, quien tú quieras, la Unión Europea incluso, les das cancha libre para que puedan ejercer sus necesidades, sus proyectos geopolíticos. Por tanto, es obvio que lo aplauden porque Estados Unidos, a su vez, en su momento también atacó, agredió, influyó, acosó, derribó gobiernos, estados y puso títeres políticos. Por tanto, aquí, insisto, como hemos dicho antes, nadie se salva. Rusia, evidentemente, aplaude la invasión del Capitolio. China, evidentemente, a paso agigantado, acercándose allá a ser primera potencia mundial, la aplaude. Y no olvidemos lo que dice el artículo 1 de la Constitución china, que es una dictadura democrática del pueblo, para que veamos qué paranoia absoluta, ¿no? Entonces, increíble. China evidentemente lo apoya, porque cuanto más débil esté Estados Unidos, más fácil resultará acceder a la legitimidad de ser la potencia mundial. Fijaros que Trump habló de eliminar las empresas chinas de Estados Unidos, eliminar todo lo que tuviera que venir de China, y cuando las telecomunicaciones le dijeron que, oiga, es que el 90% de la fabricación es china, la deuda norteamericana está comprada por los chinos, pues tuvo que reclinar, ¿no? Tuvo que echarse para atrás y rectificar. Por tanto, las cosas ya en geopolítica no son como eran antes, ahora son un poquito más sutiles, más de fontanería, digamos. ¿Qué repercusión va a traer este ataque? Impredecible. Quedan poco más de 10 días para llegar a lo que es la transferencia de poder. Vamos a ver si Trump teatraliza o no teatraliza, o significa un tránsito positivo o negativo, no lo sabemos, es una gran incógnita.
Veremos si luego hay o no hay un peso social y político que ayude a equilibrar y a arreglar las fisuras. No sé lo que nos va a venir. Es una incógnita. Quien diga que sabe lo que va a ocurrir, una de dos. O es el que lo crea, lo provoca, o tiene una bola de cristal maravillosa. ¿La seguridad en España, nuestra seguridad, es segura? Sí, España es uno de los países más seguros del mundo gracias a la policía, a la Fuerza de Seguridad del Estado que tenemos en toda su extensión, incluyendo las policías autonómicas, que también son parte del Estado, no lo olvidemos, desde el último policía municipal hasta el último comisario de cualquier policía. Sí, tenemos un país seguro, tenemos una sociedad segura, tenemos que estar orgullosos de la policía que tenemos y de la capacidad de seguridad que tenemos, y lo que tenemos que hacer es concienciarnos de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que actuar política y socialmente. Somos un país seguro, podríamos serlo más seguros, siempre. La seguridad absoluta no existe, pero sí, podríamos ser siempre más seguros. ¿Cómo? Pues evidentemente obedeciendo a la ley. Obedeciendo a la ley, no hay otro camino. Y respetando a nuestras fuerzas de seguridad. Por supuesto, o que obedecen la ley también. Efectivamente. A la ley como nosotros. La gente olvida eso también, ¿no? Pero bueno, hay que vivir con ello. Pues Fernando, no te voy a exprimir más, que yo creo que ya te he exprimido bastante esta tarde. Quiero que te quedes con un buen sabor de boca de haber pasado por H50. Te agradezco enormemente que nos hayas dedicado tu tiempo. Yo sé que tu tiempo es oro y tener un profesional como tú para nosotros es todo un lujo, en el que te vamos a emplazar a que próximamente podamos poder hablar contigo de otros temas que nos interesan tanto en H50 y a todo el país, a toda España. Te mando un abrazo enorme. Pues quedo a vuestra disposición y siempre que me necesitéis, no quepa duda que estaré atento y sin límite de tiempo para lo que necesitéis, cuando necesitéis y a la hora que necesitéis siempre. Pues gracias, ha sido un placer. Gracias a ti, Fernando. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme de todo el equipo de H50. Gracias. Igual. Gracias a ti, Fernando.